¿Alguna vez te has preguntado por qué, al hablar con un terapeuta, puedes sentir que te recuerda a tu madre, tu padre o incluso a alguien que amaste o detestaste profundamente? ¿Por qué surgen emociones tan intensas hacia una figura que apenas conoces? Freud no solo se hizo esa pregunta, sino que construyó una de las bases más sólidas del psicoanálisis a partir de ella. Hoy exploramos qué es la transferencia y la contratransferencia. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, observó un fenómeno curioso y constante en sus pacientes. Muchos proyectaban en él emociones y deseos que no se explicaban por la relación real con su persona. De este modo, sentimientos que pertenecían a figuras significativas del pasado, como padres, amantes o maestros, emergían dentro del espacio terapéutico, redirigidos hacia el terapeuta. A este proceso, Freud lo llamó transferencia, Übertragung en alemán. En su obra Sobre la dinámica de la transferencia, 1912, afirmó con claridad: lo que está en juego en la transferencia no es otra cosa que una reedición, una copia de las mociones y fantasías que han de despertarse y hacerse conscientes durante el tratamiento. La transferencia, por tanto, es un pilar fundamental del trabajo analítico, pero no solo se limita al paciente. Freud también notó que el analista no es una tabla rasa. Él mismo reacciona emocionalmente ante lo que el paciente proyecta. A ese fenómeno lo denominó contratransferencia. ¿Qué es la transferencia según Freud? Freud entendía la transferencia como un mecanismo inevitable y necesario. No se trataba de un obstáculo, sino de una vía real hacia el inconsciente del paciente. En palabras de Freud, en Observaciones sobre el amor de transferencia, 1915, escribió: la transferencia constituye el más poderoso motor del tratamiento. Lo que el enfermo dice y hace en el análisis, lo hace en virtud de la transferencia. La transferencia se convierte entonces en una repetición simbólica. El paciente revive emociones pasadas en el presente, pero lo hace de manera inconsciente. En lugar de recordar, actúa, proyectando sobre el terapeuta figuras significativas de su historia. Este fenómeno ocurre especialmente en neurosis, traumas infantiles, conflictos no resueltos, represiones profundas. Todo ello reaparece en la relación terapéutica y puede manifestarse como amor, odio, celos o dependencia. ¿Qué es la contratransferencia? Freud menciona por primera vez este término en una carta a Jung, 1909, y más detalladamente en su ensayo La dinámica de la transferencia. Define la contratransferencia como las reacciones inconscientes del analista ante la transferencia del paciente. En palabras del propio Freud, 1910, debemos reconocer en la contratransferencia al resultado de la influencia del paciente sobre los sentimientos inconscientes del médico. Inicialmente, Freud advertía que la contratransferencia debía ser superada por el analista para no entorpecer el análisis. Es decir, si el analista no es consciente de sus propias reacciones emocionales, corre el riesgo de perder la objetividad y distorsionar el proceso. Más adelante, sin embargo, autores posfreudianos y contemporáneos verán en la contratransferencia una herramienta valiosa para comprender mejor al paciente. Ejemplo clínico clásico: el caso Dora. Un ejemplo célebre que ilustra el fenómeno de la transferencia es el caso Dora, Freud, 1905. Dora, una joven de 18 años, acudió a análisis por síntomas histéricos. A lo largo de las sesiones, Dora empezó a mostrar una actitud hostil hacia Freud, abandonando repentinamente el tratamiento. Freud se dio cuenta de que Dora le atribuía inconscientemente sentimientos y actitudes del señor K,
una figura masculina importante en su conflicto familiar. Freud reconoció, retrospectivamente, que no supo atender adecuadamente la transferencia negativa de Dora. Y lo más interesante, el propio Freud reconoció sus errores. En sus palabras, no me comporté con suficiente neutralidad, fui presa de mi contratransferencia, y eso entorpeció el análisis. Este caso marcó un antes y un después en el enfoque clínico freudiano. La transferencia no debía evitarse ni reprimirse, sino ser comprendida, interpretada y elaborada. ¿Por qué es importante interpretar la transferencia? Freud entendía que el análisis de la transferencia permitía que lo inconsciente se hiciera consciente. Era como una lupa que revelaba los hilos ocultos de la historia emocional del paciente. Pero advertía que el proceso no era simple. La transferencia se convierte en resistencia cuando se opone a la elucidación de lo reprimido. Freud, 1912. Esto significa que muchas veces el paciente proyecta con tanta fuerza que el vínculo con el terapeuta se carga de emociones conflictivas que impiden el avance. Por eso, el rol del analista es sostener el vínculo, no actuar desde sus propios impulsos y ayudar al paciente a simbolizar y elaborar lo que emerge en la transferencia. Contratransferencia, peligro y oportunidad. Aunque en un inicio Freud veía la contratransferencia como una amenaza a la neutralidad, más tarde se comenzó a considerar como una fuente de conocimiento clínico. Por ejemplo, si el analista se siente irritado o rechazado por un paciente sin razón aparente, podría tratarse de una contratransferencia provocada por el material proyectado del paciente. Sin embargo, Freud insistía en que el analista debía tener un buen nivel de análisis personal. En sus palabras, ningún analista va más allá de lo que sus propias resistencias le permiten analizar. Freud, 1937. En otras palabras, solo un terapeuta que ha atravesado su propio análisis puede comprender con claridad si lo que siente viene de él o del paciente. Transferencia y contratransferencia. Una danza compleja. Ambos conceptos, transferencia y contratransferencia, conforman una especie de danza emocional dentro del espacio analítico. El paciente revive y reinterpreta escenas del pasado y el terapeuta, lejos de ser un observador pasivo, participa emocionalmente. Por eso, Freud remarcaba la importancia de la neutralidad técnica, pero también del compromiso emocional controlado. ¿Por qué estos conceptos siguen siendo relevantes hoy? Porque la transferencia no ocurre solo en la consulta, sucede en la vida cotidiana, en nuestras relaciones amorosas, laborales, familiares. Muchas veces no reaccionamos a la persona frente a nosotros, sino a un eco del pasado. Comprender este mecanismo nos permite ver con más claridad cómo el pasado influye en el presente y cómo repetir patrones inconscientes puede limitar nuestra libertad emocional. Además, en la práctica clínica actual, tanto en el psicoanálisis como en otras formas de psicoterapia, la transferencia sigue siendo una herramienta fundamental para entender vínculos, elaborar duelos, resolver traumas y desbloquear conflictos. En conclusión, la transferencia, como dijo Freud, es el verdadero campo de batalla del análisis. No es un obstáculo, sino una oportunidad. Nos revela lo más profundo del alma humana. Y la contratransferencia, lejos de ser un error, puede ser la brújula que oriente al terapeuta hacia una comprensión más empática y precisa. Como escribió Freud en La técnica psicoanalítica, 1913. No hay ningún análisis posible sin transferencia. Pero también, no hay ningún analista confiable sin haber analizado su contratransferencia. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal,
y déjanos en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.